enemigo interno. Y así muy bien lo decían ellos. Había que destruir la educación pública. Y por otro lado, el sistema privado totalmente desregulado empieza a generar una profunda segmentación socioeducativa. Y aún así, no lo decimos simplemente nosotros, lo dice la misma OCDE. En un informe, nosotros estudiamos durante el proceso de movilización muchos estos informes de organismos neoliberales propios del modelo capitalista, y sus cifras eran muy interesantes porque de alguna otra forma igual eran un tanto objetivas, que se negaban incluso en Chile. Y decía la OCDE que el sistema educacional chileno estaba conscientemente estructurado por clase social. Es decir, que no fue algo espontáneo. La segmentación socioeducativa en Chile no fue por generación espontánea, porque fue casual, que fue el resultado de algo que no previmos, que no lo pensamos. No, se pensó la educación, se pensó para tener educación para pobres, para segmentos medios y para los hijos de familias ricas. Y la educación superior fue pensada para la reproducción de castas sociales. Entonces, el sistema educacional chileno está conscientemente estructurado para la mantención y profundización de la desigualdad en nuestro país. En un país tan desigual como Chile, donde el 5% más rico de la población tiene un ingreso autónomo per cápita de 830 veces más que el 5% más pobre, es una situación aberrante. Nadie podría no indignarse viendo que la educación estaba pensada para mantener estas desigualdades. Teniendo colegios municipales debilitados, donde solamente pueden ir los estudiantes, los jóvenes, niños de familias más pobres, con una educación básica y media, donde el sector medio estaba concentrado en particular subvencionado, que son establecimientos que lucran con los recursos del Estado y los recursos de la familia a través del financiamiento compartido, y una educación particular pagada, donde estaban educándose las familias de la élite. Estudiantes que sabían que después en la prueba de selección universitaria iban a tener altos puntos, porque el particular pagado daba todo el proceso de aprendizaje de su malla curricular en función de responder bien a las pruebas, y tenía las condiciones y las capacidades, producto del capital también cultural, familiar, de poder responder bien, y ellos tenían el futuro asegurado. Y en la educación superior, lo lamentable es que además la educación pública, por ejemplo, está hegemonizada también por el mercado. La educación pública no es gratuita, y como tiene que autofinanciarse, no es gratuita, tiene que cobrar aranceles, pero también tiene que vender servicio privado, vender investigación a empresas privadas. Entonces está cooptada también en muchos casos por los intereses de grandes empresas. Y muchas carreras que no son rentables en el mercado terminan deteriorándose, cerrando. No así, por ejemplo, ingeniería comercial, que antes era economía, ahora pasó a ser ingeniería comercial en una universidad pública, o la ingeniería en general. Y además tenemos la situación de que a partir de esta apertura del mundo privado, la segmentación también se reproduce en la educación superior. Y tenemos universidades privadas, donde se forman los futuros cuadros directivos de grandes empresas, universidades privadas que son universidades de masa, que el único objetivo es generar un negocio, rentabilidad, entonces abren plazas de matrícula sin ningún tipo de regulación, son de pésima calidad, se forman la mano de obra barata o mano de obra cualificada, y en las instituciones públicas que están siendo también altamente elitizadas y que no están cumpliendo con un objetivo público. Ante esa situación, nosotros dijimos, bueno, hay que contraponer este paradigma de mercado en la educación, que ha generado una profunda crisis, ¿ya? Porque de alguna otra forma fracasó este modelo, no consiguió lo que prometía. Tenemos que anteponer este paradigma a otro paradigma, que ver a la educación no solamente como un derecho universal, donde todos tenemos que tener garantizado el acceso, mantención y egreso a este sistema educacional de manera gratuita para que nos encontremos nuestra diversidad, sino que también la educación tiene que ser concebida como un bien público, o sea, como una inversión social. Esto no genera simplemente rentabilidad privada, como tienden a mostrarnos los neoliberales que dicen, no, la educación es una inversión individual, es un bien privado. Y como es un bien privado me va a generar rentabilidad futura y por eso yo tengo que pagar. No, principalmente la educación es una inversión social. Las externalidades positivas, si lo queremos en el lenguaje economicista, la externalidad positiva que genera educar a un pueblo en su conjunto de buena forma son inconmensurables. Se beneficia a toda la sociedad, no solamente el que entra a estudiar. Se beneficia a toda la sociedad contar con profesionales, con las herramientas suficientes para beneficiar el desarrollo integral del país, para transformarlo. Entonces, ante esa situación nosotros dijimos, bueno, el Estado tiene que garantizar, en primer lugar, una educación pública, que sea gratuita, que sea de excelencia, que sea democrática, pluralista, laica,
y poner también la debida regulación del sistema privado. En Chile no podemos desconocer lo que pasa en el mundo privado. Más del 70% de los estudiantes están en el mundo privado y son ellos los que sufren las principales contradicciones del modelo mercantil. Son a ellos los que se les pasa, los que se ven vulnerados en sus derechos, ¿no? Los que no les permiten la libertad de asociación, de organización. Son a ellos los que al final del día se les está robando de sus bolsillos para lucrar a través de empresas asociadas inmobiliarias con el sueño de miles de familias. Entonces, esta situación, el Estado también tenía que hacerse responsable de poner regulaciones en el sistema privado, de terminar con el lucro, de garantizar la democracia interna, de garantizar la calidad, de no permitir que se le engañara a través del marketing y la publicidad engañosa a los estudiantes en el momento de ingresar. ¿Y esto para qué? Bueno, nosotros comprendemos que hay que reformar de manera estructural el conjunto del sistema educacional chileno, desde lo más básico hasta los niveles superiores, en todas las regiones del país. ¿Por qué? Porque entendemos que si no hacemos esa reforma, la educación, como parte de la superestructura social de un determinado país, no va a permitir generar transformaciones, sino que va a mantener la lógica de reproducción del orden social. Y eso hay que revertirlo. En Chile, la educación históricamente ha jugado un rol de mantención y reproducción de los órdenes sociales, de las clases dominantes. La educación del 1800 era para formar las élites nacionales, después el proceso de industrialización, la educación más de masa, y a excepción del gobierno de la Unidad Popular, donde la educación y la reforma universitaria que están viviendo estaban a contrapelo, ¿cierto? O estaban ligándose con los procesos de transformación social del mundo del trabajo, del campesinado, incluso había educación, o sea, instituciones educacionales que se abrieron para alfabetizar a los campesinos en el contexto de la reforma agraria. O sea, a excepción de ese lapsus histórico en nuestro país, en general la educación como parte de la superestructura social ha sido funcional a la reproducción de determinados órdenes sociales, a la reproducción de la élite y los aparatos de control y dominación. Hoy día necesitamos hacer una reforma para revertir esa situación y hacer que la educación sea realmente una herramienta de transformación social. ¿Y cómo se logra eso? Centrando obviamente la reforma en lo público, pero en primer lugar hay cuestiones que son básicas, y me imagino que acá en México también debatirán mucho sobre esto porque tiene educación pública gratuita, pero no está democratizada en su acceso, por ejemplo. Es importante y fundamental que a la educación ingrese un segmento, un porcentaje de la población que sea representativo de las condiciones socioeconómicas, la diversidad socioeconómica, étnica, religiosa del país. Mi universidad, la Universidad de Chile, por ejemplo, que es la universidad pública más reconocida, más connotada a nivel nacional, tiene una sobrerepresentación en su matrícula de los segmentos más altos, del quintil, cuarto y quinto quintil. Y no están ingresando como corresponde el primer, segundo y tercer quintil, que debería cada uno representar un 20%, de acuerdo a la distribución por quintiles. El primer quintil tiene menos del 10%. Entonces, hay una mala representación. No está la sociedad finalmente representada en su diversidad en la matrícula. ¿Y para qué decir los pueblos originarios, las diferencias étnicas, etcétera, religiosas, políticas, ideológicas? ¿Y eso para qué decir además en el sector privado? Hay universidades privadas donde solamente ingresan un grupo familiar, un porcentaje de estudiantes que provienen de familias cuyos padres están en grandes empresas, que en sus bibliotecas prohíben a Marx, a Hegel, que no garantizan la pluralidad de visiones, de distintas escuelas de pensamiento. Entonces ahí tenemos un grave problema y hay que combatirlo, democratizando el acceso, pero también garantizando que exista pluralismo en esas instituciones, que exista la libertad de cátedra, que existan finalmente todas las áreas del pensamiento encontrándose en un mismo espacio y debatiendo para ver, bueno, cuál es el mejor camino para conducir a transformaciones en los distintos países. Además, la democracia en el funcionamiento. Nosotros no concebimos que un Estado vaya a garantizar la permanencia o profundización de su democracia si financia instituciones que son antidemocráticas, que no permiten la formación cívica, la formación de ciudadanos conscientes, con pensamiento crítico, que participen en la toma de decisiones, que digan, bueno, esta es mi opinión, yo me hago cargo de esta decisión y me hago responsable de llevarla a cabo, de asumir sus aciertos y sus errores. Finalmente, la educación tiene que ser la antesala a la democracia. No podemos formar estudiantes si es que no les permitimos, o sea, y ciudadanos si es que no les permitimos organizarse
de su centro de estudiantes, contar con federaciones, participar de los cuerpos colegiados, participar de los gobiernos universitarios. Y decir, bueno, en comunidad universitaria, nosotros decimos, este es nuestro proyecto de desarrollo institucional, porque así pensamos el país, y así queremos transformarlo. Y por otro lado, la democratización en la generación de conocimiento. El conocimiento no lo tiene por qué elaborar solamente los académicos. El conocimiento se puede elaborar de manera holística, de manera interdisciplinaria, con estudiantes, incluso con los trabajadores. Muchos funcionarios en la universidad llevan décadas trabajando ahí. Saben muy bien cómo funcionan las universidades. ¿Por qué no pueden aportar en los procesos de construcción de universidad, en los procesos de investigación, conjunto con lo académico? Y obviamente la democratización o socialización de ese conocimiento. No nos sirve generar entre todos conocimientos si se va a estar encasillado o encerrado en una biblioteca, sin ningún uso. Porque el conocimiento, que bueno, cuyo principal objetivo también es la búsqueda de la verdad, pero el conocimiento tiene que estar a disposición de las necesidades del mundo social. ¿Por qué sucede que en una universidad pública se genera investigación para responder, para validar, por ejemplo, la instalación de una hidroeléctrica que ha concitado el gran rechazo del mundo social en Chile, Hidroicén, y se genera investigación para validarla? O de las semillas Monsanto, gran problema, gran revuelo que sucedió en Chile, la Universidad Católica financió un proyecto. No puede ser. La investigación, el conocimiento tiene que estar a disposición de las necesidades del mundo social, de las necesidades de una mayoría. No tiene por qué responder únicamente a intereses corporativos, de empresa, interés económico, partidario, incluso religioso. Tiene que garantizar el respeto a la diversidad de intereses y por sobre todo el de las grandes mayorías. En ese sentido, la demanda del movimiento estudiantil y posteriormente social en Chile pasa a adquirir una cuestión muy de fondo y muy estructural que no es digerible de manera tan fácil la actual institucionalidad política en nuestro país. No iba a ser posible que, a pesar de grandes manifestaciones, 9 meses de movilización, 80% de respaldo de las demandas del mundo social, la institucionalidad política y nuestra constitución y los partidos y el carácter presidencialista también de nuestro sistema político respondiera tan fácilmente a una demanda tan estructural que apuntaba a disputar el carácter del Estado, el rol de nuestra sociedad, el rol del mercado y obviamente apuntar a una cuestión que es fundamental, que es erradicar el corazón del modelo neoliberal, que es el lucro. El lucro es la piedra angular de todo nuestro sistema. Se lucra con la educación, se lucra con la salud, se lucra con el sistema de pensiones, se lucra con nuestros recursos naturales, básicamente se lucra con nuestra vida. Y este modelo de desarrollo social, económico, educacional, no está hecho para la vida humana. Lo único que está hecho es para generar negocio y lucro, no está hecho para la vida. Entonces, de alguna forma, nosotros poniendo en cuestión eso, iba a alterar las bases estructurantes del modelo neoliberal. Y en eso no íbamos a tener una respuesta clara. Lo que tuvimos efectivamente fueron maquillajes, fueron proyectos de ley que tendían a decir, lo cambiamos todo, pero básicamente no lo cambiamos nada. Y seguimos la lógica de mercado en la educación, la lógica de la desintegración, de la desigualdad, de la rentabilidad privada, de la inversión privada. Todo este sentido común neoliberal que todavía no cesa. Yo creo que a partir de eso el desafío de la concepción de lo público en la educación, pero por sobre todo el desafío de la juventud en la transformación social es fundamental. La juventud hoy día no puede quedarse simplemente con salir a las calles, incluso proponer una alternativa. La juventud tiene que generar una mayoría social y política, una mayoría capaz de disputar las correlaciones de fuerzas que se dan en la institucionalidad vigente y alterar la institucionalidad vigente para poder hacer transformaciones estructurales en nuestra sociedad. No va a ser posible en Chile, por lo menos, hacer reformas profundas en la educación si no acompañamos esa reforma de otros procesos de transformación social y política de fondo. Y ahí creo que la juventud con su ímpetu, con su capacidad crítica de ver la realidad, tiene mucho que aportar en este proceso, pero no va a estar sola. No es una lucha etaria ni generacional, es una lucha intergeneracional, la lucha de todo un pueblo que tiene que ponerse a disposición de transformar la educación para transformar la sociedad. Gracias.
Muchísimas gracias a Camila por su excelente exposición, claridad y propuestas. En realidad hay muchos temas que están en el debate y que muy bien colocó Camila. Muy importante la idea de distinguir entre espontaneidad de los movimientos y movimientos que son producto de debates, contradicciones y una organización, y que finalmente están dinamizados y orientados por cuestiones estratégicas, tanto en términos de lo que las decisiones que se han tomado y las consecuencias de estas decisiones, como la idea y la propuesta de la importancia de cambiar esas orientaciones, en donde colocan, me parece de manera muy importante, cuál es el papel del Estado en términos de garantes de la equidad y también en términos, hablando de educación, necesariamente de la calidad, pero sin, digamos, subordinar calidad a equidad, porque, digamos, además tenemos y vivimos en sociedades que son esencialmente desiguales, con altas concentraciones de poder y de recursos en muy pocos y carencias muy grandes en muchos. Entonces, la educación sí es un factor importante, y en ese sentido planteó muy bien cómo estas decisiones que se tomaron en un momento y que responden a un modelo económico y político en Chile y en otros países también han producido una mayor segmentación, han producido incluso un incremento, un alargamiento de las brechas entre los que más tienen, que son cada vez menos, y los que menos tienen y que son cada vez más y que tienen menos oportunidades. Un elemento que me parece muy importante para el debate es cómo claramente en Chile el Estado renuncia a este papel de garante de tanto, digamos, de la calidad y de la equidad con este esquema que adopten fundamentalmente en política educativa. Pensémoslo, por supuesto tiene otras, digamos, se ha hecho en otros aspectos, en otros sectores, pero en educación fue muy claramente. Y es entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado en términos de la regulación de la calidad? Y, por supuesto, en términos de la garantía de universalidad de los derechos. Fundamentalmente pensemos en dos básicos, que son la educación y la salud. Y cómo también tenemos que pensar cómo hacer para gastar más, pero también para gastar mejor, porque es muy claro que el financiamiento público es fundamental, hay que mantenerlo, hay que incrementarlo, pero también tenemos mucha claridad que muchas veces también se gasta mal. Entonces, ¿cómo hacer en términos de esta propuesta y este debate, tener esas dos garantías, gastar más en bienes, en estos bienes que son no privados, como se pensaba que era la educación, sino que ya se sabe que es un bien público por el beneficio no solo individual que reporta a las personas, sino por el beneficio social que trae? Entonces, a mí me parece que estos elementos deben estar presentes, fundamentalmente si se piensa en una reforma del sistema educativo y los sistemas educativos en América Latina. Y, por supuesto, cuál es la concepción de lo público en la educación, pensando en que enfrentamos sí un mundo desigual, pero también un mundo que está sometido a una serie de exigencias y contradicciones, y que por lo tanto la concepción de lo público en la educación también la tenemos que dinamizar. Y con eso yo dejaría la palabra a el siguiente comentario. Doctor Roberto Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muchas gracias y más que nada para señalar o subrayar algunos aspectos generales en los que me parece que la contribución del movimiento de los estudiantes universitarios en Chile es de especial relevancia. Tres me parece que son a modo de síntesis de especial relieve. La primera es sin duda la más importante, la forma como el movimiento de los universitarios organizados ha puesto conceptual y políticamente en jaque esta concepción economicista de raíz neoliberal de entender a la educación superior desde el punto de vista de su rentabilidad para las personas. El reenfoque de la discusión sobre el papel del Estado en el sostenimiento de la educación superior pasa, digamos, de este tipo de debate situado en el ámbito de la economía a un terreno distinto, que es la discusión y el debate sobre los bienes públicos y los derechos. Creo que este reenfoque es fundamental, de fundamental importancia. Lo es, en primer lugar, porque las, digamos, concepciones económicas, pero también las metáforas, este sentido común neoliberal, son puestas ciertamente en crisis tanto por los datos que hacen evidente que el sostenimiento de mercados, por ejemplo, en la educación superior, no resulta ni rentable ni ofrece rentabilidades a los sujetos que en estos pagos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en educación los estudiantes no son ni consumidores, ni usuarios, ni pacientes, ni espectadores. Son protagonistas. Y ese es el problema. No hay educación superior si los estudiantes no participan en esta activamente. Entonces, son también productores de la educación. Y no productores colaterales, sino centrales. No es una relación entre cliente y proveedor. Es una relación profunda y esencialmente distinta. El papel de estudiante es además una ocupación, la primera ocupación para las personas. Y esto tampoco es trivial. Cuando hay educación superior suficiente, hay ocupación suficiente. Quienes, cuando los estados regatean oportunidades de participar como estudiante en la educación superior, se condenan, ¿no?, por supuesto, a generar tasas de desempleo crecientes. Y por lo tanto, se ha ido entendiendo lo que en otros países se entendió antes, que la educación superior es la educación básica del siglo XXI, y punto. Y que los países tendrían que hacer un esfuerzo parecido al que hicieron en el siglo XX por universalizar la educación superior, que sea para todos como antes lo fue la educación básica. Hoy no se discute ya si la educación básica es rentable o cosas por el estilo. Es un derecho humano. Así tiene que ser la educación superior en este siglo. Y por eso trasladar estas discusiones, ¿no?, sobre la rentabilidad, etcétera, de la educación superior al plano de los derechos humanos es crucial, es fundamental y es estratégico. Hay otra razón más para ello. La legitimidad que ha alcanzado el movimiento estudiantil chileno en su propio país es altísima. Este dato que mencionaban ahora, 80% de aceptación de las demandas entre la población, hacen ver y pronostican el carácter irrevocable, tanto de las demandas como de las metas que ya se han alcanzado. Desde luego hay debate en la propia sociedad chilena sobre si los métodos de movilización son en todos los casos los idóneos. Pero hay lo que podríamos llamar realmente un consenso
sobre las demandas que hoy plantean los estudiantes. Y son demandas que han ido, digamos, perfeccionándose, reenfocándose, hasta coincidir en puntos muy simples pero contundentes. La educación superior debe ser pública, universal, y para esto no hay, digamos, ni atajos, ni chantajes, ni posibilidades de maquillaje o respuestas simplemente que se acomoden a coyunturas. Es una demanda permanente, llegará, se hará realidad, toda la población está de acuerdo con esto, es cuestión de tiempo. Más tarde, o más temprano que tarde, decían por ahí. Una tercera, iba a decir otra cosa, perdón por el desorden. Es que la educación superior es un bien público, pero es un bien público sui generis. Es el bien público que hace posible el resto de los bienes públicos. No hay sistemas de justicia si no hay educación superior. No hay sistemas de salud. No hay infraestructuras carreteras, ni software, ni cualquier cosa que se quiera concebir como un bien público si previamente no hay educación superior que soporte la generación y continuidad de sus bienes públicos. Entonces no es solo un bien público, es un bien público estratégico que genera la cantidad y la calidad del resto de los bienes públicos. Bueno, por último, la lección, digamos, política, que es sin duda alguna el tema más complejo para este movimiento y para todos. Pero yo creo que una condición, digamos, central de este movimiento ha sido la posibilidad de generar condiciones de diálogo con el resto de los actores políticos, partidarios y no partidarios, desde su propia identidad y autonomía, sin dejar de ser, digamos, protagonistas identitarios como tales del estudiantado. Ni han tenido que pactar con el Estado ninguna de las demandas y están obligando a los partidos a posicionarse en torno a las demandas sin, digamos, laberintos de acuerdos en lo oscurito ni nada por el estilo. Esto me parece una lección ejemplar. Como ejemplar es también las formas de procesamiento democrático de cada una de las decisiones que ha tomado el movimiento, sin duda. Y por ello, independientemente del desenlace en el corto, en el mediano plazo que alcance la movilización de los estudiantes universitarios en Chile, sin duda alguna es un movimiento que quedará claramente marcado en los anales de los movimientos estudiantiles. Lo último, hace exactamente 40 años, el entonces presidente Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en 1978, pronunció un discurso, un muy controvertido discurso, aunque se explicaba por las condiciones de ese momento en Chile y en México, en que decía, es que la revolución no pasa por las universidades. No son los universitarios, son la clase obrera y los campesinos quienes protagonizarán el cambio revolucionario. A 40 años de distancia han pasado muchas cosas. Hoy, 1 de cada 2, 1 de cada 3 jóvenes son universitarios. De manera que cualquier transformación que se piense para el futuro, para crear la sociedad del conocimiento, para innovar las formas de gobierno en los países, para instaurar plenamente la democracia, pasa desde luego no solo por la atención a las demandas de los jóvenes, sino por su participación en la construcción de los escenarios del futuro. Eso. Y esto. Bueno, ya los dos primeros bateadores y la corredora emergente fueron muy buenos, no importa si me ponchan, ya no nos ganan este partido. Primero un preludio, después va a ser en 3 movimientos sin intervención. Agradezco la invitación y celebro mucho la iniciativa de esta reflexión necesaria sobre la universidad pública en
temas de la universidad, que son temas prioritarios para todos nosotros. Pero qué bueno que en el cierre, que como joya de la corona de este espacio de debate y de encuentro, se coloque a la razón de ser, que no es solo razón, sino sentido de ser de las universidades, que son los estudiantes. Y los estudiantes en México, en Chile y en muchos lados, hoy en día, son una expresión del actor emergente, el que está cambiando lo que parecía ser la trama inevitable de nuestros días, ¿no? La juventud que se niega a la receta prescrita, que se permite tomar el futuro, entre paréntesis, que se construye en sus manos, y que generoso, este actor emergente nos llama, llamamos, nos invita, invitamos a toda la sociedad a ser partícipes en la orientación del camino que en colectivo andamos. Primer movimiento es un comercial, es un anuncio, aprovechando el micrófono. Voy a dar lectura a un comunicado de prensa del movimiento Yo Soy 132 acerca de la represión que hubo anoche en Tlalnepantla, Estado de México, a algunos integrantes de este movimiento. Que conste que por mi voz habla la voz de un movimiento que yo. México, Distrito Federal, 15 de junio de 2012, comunicado de prensa sobre los hechos en Tlalnepantla en contra del movimiento Yo Soy 132. El día de ayer, jueves 14 de junio de 2012, integrantes del movimiento Yo Soy 132 fueron agredidos por el ciudadano Arturo Ugalde Meneses, hermano del actual alcalde del municipio de Tlalnepantla. A bordo de su camioneta, el agresor arrolló a una compañera y privó de la libertad a 2 compañeros que defienden nuestra causa. Al final, los 2 compañeros terminaron detenidos en las instalaciones de seguridad pública, aun cuando habían sido sus derechos los que habían resultado violados. Consideramos que estos hechos se encuadran en un contexto más amplio de agresión y violencia en contra de nuestro movimiento, reflejado en los ataques y represiones que se han dado en distintos lugares del país, de los que son prueba los hechos realizados en el Estadio Azteca, Ciudad Juárez, Veracruz o Zacatecas. Así como reprobamos los hechos de violencia en nombre de nuestro movimiento y nos deslindamos de todos ellos por considerar que no representan nuestra lucha, como lo hicimos con los eventos sucedidos en los últimos días en Puebla, denunciamos los actos de violencia realizados contra nosotros, por considerar que son intentos de mermar una lucha y de suprimir una demanda que es compartida por la sociedad en general. Preocupados por las consecuencias que puedan tener los actos de violencia contra nosotros, solicitamos a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto para que ningún acto quede impune. Rechazamos los intentos de polarizar y radicalizar nuestro movimiento y sostenemos los principios de pacifismo y solidaridad contenidos en la Declaración de Principios del Movimiento. Les recordamos a quienes intentan reprimirnos que no desistiremos en esta lucha, que cuando atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos a la vez. Nosotros no nos vendemos, no desistimos y no nos intimidamos ante los actos cometidos. El ideal por el que luchamos es más grande que todos nosotros y lo defenderemos pacíficamente hasta las últimas consecuencias. Todo intento de callar nuestra voz será correspondido con miles de voces más, gritando el abuso de poder con el que intentan reprimirnos. Por una democracia auténtica, Yo Soy 132. Lo bueno del primer movimiento es que lo hizo otro compositor. Ahora viene un intento de respuesta, comentario a la ponencia de Camila, a partir de un abstract que nos hicieron llegar la semana pasada. Entonces, como dice Julio César Isela en Las Simples Cosas, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Es un gustazo estar de nuevo en Tlahuán, Xochimilco. Agradezco la invitación, la oportunidad, la compañía. Felicito a los organizadores por un foro tan pertinente, porque el mismo título lo dice, es una reflexión necesaria. Y a riesgo de sonar chauvinista, así da más orgullo ser guamero y de Xochitl. Bueno, abusando de la cómica creatividad de un geométrico aspirante a la presidencia, una pregunta, ¿a poco no dan ganas de modificar el COFIPE para que por ley deba haber por lo menos un bufón registrado como candidato en cada proceso constitucional? Digo, de preferencia que esté fuera del patrocinio de algunos partidos, pero sí hacen llevaderos estos días de acartonamiento y enconos innecesarios. Pero volviendo al grano, esto era solo un paréntesis entre jocoso y criticón, traigo a flote al señor Cuadro
por su sinofilia o interés tan vehemente en los asuntos orientales. Y lo traigo a flote porque recurriré a dos referencias, ambas que he escuchado, vinculadas al pensamiento filosófico chino, para abordar el sugerente título de la ponencia de Camila, que creo que no se leyó. El título sí corresponde con lo que dijiste. Me habían dicho que se llamaba Crisis Global de la Democracia Representativa y el Modelo Neoliberal y el rol de los estudiantes. Entonces, Camila nos habla de crisis global de esta democracia representativa y el modelo neoliberal y el rol de los estudiantes en la construcción de alternativas de convivencia, ya que este par de componentes del supuesto pacto social, bajo el que han pretendido hacernos creer que toca vivir, están deslegitimados por sus resultados atentatorios contra la humanidad y contra sus supuestos fines. Pasando a los chinos, alguna vez Jean Robert, que es un arquitecto desprofesionalizado, un hombre sabio y erudito, de lucidez sorprendente y provocadora, hablando sobre la acción antisistémica en tiempos de crisis, nos contó en una ponencia en Chiapas que los chinos expresan la idea de crisis mediante la yuxtaposición de dos ideogramas, el que significa peligro con el que quiere decir oportunidad. Yo me pregunto, ¿será que el análisis FODA y su componente optimista y motivacional es un viejo refrito made in China? ¿Quién sabe? Yo creo que es algo más profundo y ahora lo voy a complementar compartiéndoles una cita del libro de las mutaciones, o I Ching, perdonen que me ponga tan místico, que me compartieron en la movilización de 132 del 23 de mayo, en el que nos invitaban a debatir, a compartir ideas, y una de las consignas era lleva un libro que compartes con alguien. Pues a mí me compartieron, aquí traigo una cita de Li Ching, que dice: al final del periodo de decadencia sobrevendrá el punto de mutación e inflexión. La luz que estaba oculta resurge. Hay movimiento, pero este movimiento no es generado por la fuerza. El movimiento es natural, surge de manera espontánea, por esta razón la transformación de lo antiguo es fácil. Lo viejo se descarta y se introduce lo nuevo, ambos se armonizan con el tiempo y por lo tanto de ahí no resulta ningún daño. Espero no haberme ido muy a lo filosófico y lejano, y aclaro que me compartieron este texto con una nota al pie, muy precisa. No compartas esto con alguien que no quiera cambiar el país, pues pueden interpretar que el cambio llegará solo. Pero creo que todos aquí queremos cambiar el país y el mundo de paso. Estamos entonces, y recurro de nuevo a los postulados de Camila, frente a una percepción subjetiva y empírica de un momento de crisis, de cambio epocal. La democracia representativa y el neoliberalismo están en crisis. Y hace un momento me refería a ambos elementos como deslegitimados, y retomo la ponencia de Jean Robert porque nos decía que al hablar de la legitimidad de una institución es legítima mientras la mayoría piensa que su desaparición sería peor que su mantenimiento. El peligro inmediato es que al saberse ilegítimo, el imperio asienta su poder sobre la violencia. Hasta aquí se quedaba mi reflexión sobre el abstract que me pasaban. Y en distintos hechos vamos viendo que sí. La represión de anoche en Tlalnepantla, pues claro, el sistema se sabe ilegítimo y recurre a la violencia para hacerse de su lugar. Y ya en el tercer movimiento, último, ya les prometo, quería retomar algunos de los puntos que fue señalando Camila. Y entonces, muy interesante lo primero, cuestiona esta idea de que los movimientos son por generación espontánea. Yo soy 132 no se debe a que un candidato haya ido a la Ibero. Ahí se detonó, pero hay toda una historia detrás. Camila lo señala muy bien, está la historia detrás y, curiosamente, nuestra Secretaría de Educación Pública lleva ya varios sexenios intentando quitar contenidos de historia y de filosofía en los programas académicos, para que no podamos recurrir a la historia y creamos que son acontecimientos espontáneos los que ocurren y que no pueden tener permanencia y que no pueden tener trascendencia. Y por otro lado, también Camila hablaba de los liderazgos carismáticos, que son lo que llama la atención. Qué bueno que hay prensa aquí. Ojalá y estuviera así de lleno si no hubiera esos liderazgos carismáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ante una sociedad a la que le quitan contenidos programáticos en historia y en la que la televisión y el mass media y la sociedad del espectáculo se convierten en la gran educadora, pues eso es lo que empieza a trascender, ¿no? Entonces, tenemos fenómenos que ya vamos viendo en México. Un sistema educativo que está renunciando a una formación humanista de seres pensantes y críticos,
y una sociedad en la que el espectáculo, la televisión, es un agente primordial en la agenda pública. Tenemos, pasa otra cosa, tenemos esta triada, Estado, mercado, sociedad, en la que, bueno, es muy claro que el modelo neoliberal, el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar que el mercado pueda estar encima de la sociedad todo el tiempo, ¿no? Y nos plantea una dicotomía muy clara, Camila: hay un Estado subsidiario o un Estado garante. ¿Quién está en medio de ahí y puede forzar al Estado a ir a un rumbo, o sea, puede permitir con su apatía al Estado irse por un rumbo o forzarlo a volver a su razón de ser? Es la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que ser protagónica en la orientación del rumbo del Estado, no la televisión, no los contenidos descafeinados de la agenda programática de la educación, es la ciudadanía. Y bueno, no sé si la ciudadanía puede permitir que las universidades funcionen como empresas, como meras proveedoras de servicios. El doctor ya lo dijo, así no es la cosa y así no puede ser. Los estudiantes, como fiel ejemplo de ciudadanía, están haciendo la tarea, y en Chile la hicieron muy bien. Yo sé que Yo Soy 132 la va a hacer así de profundidad, pero en Chile se leyeron los informes de la OCDE y lograron absorber el discurso y la narrativa neoliberal y economicista, y con esos mismos términos demostrar que lo que están haciendo no funciona. Los estudiantes hicieron la tarea e identifican los orígenes, las raíces de la problemática, y 132 tiene que seguir haciendo esa tarea, y la va a lograr siempre y cuando trascendamos el 1 de julio, dentro de la agenda de 132. Bueno, voy a ser más rápido. Nada más retomando puntos. La agenda de lo público tiene nuevos defensores. El Estado claudicó o nos lo claudicaron, pero los estudiantes están siendo defensores de la agenda de lo público, y eso hay que celebrarlo. ¿Cómo puede la sociedad valorar a las universidades como un bien público? Tiene que haber un reconocimiento mutuo. No basta con que las universidades digan, oye, yo soy un bien público. Tienen que abrirse a la sociedad, y la sociedad tiene que hacer las suyas para que realmente puedan ser vividas así. Yo Soy 132 es un revulsivo contra letargos e inercias, desempolva, despierta la conciencia colectiva, haciéndonos reflexionar acerca de causas de fondo de nuestras problemáticas concretas, ¿no? Y la realidad está a la vuelta de la esquina. Entonces los estudiantes nos están diciendo por qué las universidades son un buen público, nos están diciendo que para eso están, y a la sociedad nos corresponde respaldarlos, estar con ellos y lograr que esta efervescencia se convierta en un cambio profundo, en un cambio que teja nueva ciudadanía. Retomo y celebro la frase de Camila: la educación es la antesala de la democracia, es la formadora de la ciudadanía, es el cimiento del camino común. El conocimiento tiene que estar al servicio de una pluralidad, ¿no? Por eso insisto, la sociedad tiene que tomar las universidades, no tiene que haber rejas alrededor de las universidades, especialmente las públicas. La realidad social se tiene que vivir aquí, no está en los libros, ¿no? Son fenómenos de los que somos partícipes. Los estudiantes hacen la tarea, rebasan el actual panorama y entramado institucional. Acabo con una idea un poco gráfica. Los estudiantes de Chile, Yo Soy 132, la primavera árabe en Egipto y Túnez, el 15M en Madrid, los indignados, los ocupas, están apuntando la flecha del análisis crítico. Son unos arqueros que están apuntando la flecha del análisis crítico. Decía que al corazón del neoliberalismo, pero no tiene corazón, es más bien su punto neural. Están apuntando ahí. A la sociedad es a quien le corresponde, es la única que puede decidir si soltamos la cuerda y disparamos. Con eso me quedo. Muchas gracias a todos. En atención al tiempo que tenemos programado para esta mesa y al encuentro que Camila sostendrá con la comunidad estudiantil, vamos a dar un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Normalmente la dinámica es pasar unas tarjetas, pero ahora los pasillos están congestionados. Entonces, quienes deseen hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren levantar la mano y vamos dando la voz de alguna manera. Adelante, por favor. Solicitamos, en atención nuevamente al tiempo, que las preguntas sean lo más concretas posible.
Gracias. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a Camila Vallejo por su presencia en la UAM. Uno de los elementos distintivos del movimiento estudiantil de Chile, que ha sido recuperado de las declaraciones que hizo Camila el día de ayer, ha sido, y creo que es uno de los factores de éxito, la articulación del movimiento de estudiantes con el resto de los sectores de la sociedad. En ese sentido, creo que un elemento clave en ese proceso de conversión del movimiento estudiantil en un movimiento social ha modificado la agenda y las reivindicaciones del movimiento. Quisiera preguntarle a Camila que nos pudiera comentar, a partir de la experiencia que ha vivido la Confederación de Estudiantes de Chile, cómo se dio este cambio, ¿no?, en la agenda de los estudiantes para elevarla a una agenda social. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ya casi tarde. Yo soy Vladimir, yo soy 132 de Jalapa, Veracruz. Vine a este auditorio con la finalidad de escuchar a Camila Vallejo. Yo creo que la problemática que está manejando Chile pues no se distancia mucho de la realidad mexicana. En México, pues a mi humilde opinión, podemos definir que el sistema político, educativo y burocrático pues se define en holgazanería, falta de sensibilidad social y corrupción. En general, por ejemplo, México, que tiene 6 refinerías y que es una de las principales potencias petroleras, y Japón, que no tiene petróleo, pues tiene 43 refinerías. La holgazanería por parte del gobierno para crear políticas públicas a la educación principalmente, han visto deteriorada la calidad a nivel nacional. Yo te quisiera preguntar, Camila, aquí en México tenemos un problema muy grave que es la certificación, la titulación por examen Ceneval. Para nosotros como estudiantes es indispensable la innovación científica y la obligatoriedad de tesis, porque es la única forma en la cual los estudiantes pueden hacer investigaciones de sus comunidades, de sus congregaciones, y con esa fuente puede ser una fuente de empleo con empresarios, con investigadores de sus localidades. Aquí en México, el estudiante que llega aquí a la ciudad ya no se va a su comunidad. Yo quisiera saber cuáles han sido los planteamientos que ustedes han manejado acerca de cómo volver a reincorporar al universitario, al egresado, a su lugar de origen. Gracias. Muy bien. Por favor, por acá. Vamos a dar pie a 3 preguntas más para que Camila pueda responder estas primeras 5, sí. Gracias. Esa información es la mexicana. En concreto, las redes sociales cambian al día, al mes. ¿Cuál es el papel de las tecnologías en 2012 para permitir que los movimientos trasciendan, como decía Camila, más allá de las calles? Y también la pregunta concreta de cómo vencer como estudiante, como movimiento estudiantil, al verano, porque ustedes tuvieron un movimiento de 9 meses, aquí tenemos un movimiento de 1 año, sin la necesidad de hacer un comparativo. ¿Cómo vencer las vacaciones? ¿Cómo vencer el verano? ¿Cómo no ser solamente la primavera mexicana árabe, etcétera? ¿Cómo trascender 9 meses como ustedes lo han hecho? Muy bien, vamos con una 4ª pregunta, por favor. Yo quisiera comentarles o ponerles en la mesa la inquietud de una maestra. Hay niños en este país que recorren el monte durante horas para llegar a una simulación de escuela, donde reciben una simulación de educación, y entonces no deberíamos preguntarnos nosotros, al final del ciclo escolar, reciben un certificado que dice Secretaría de Educación Pública. Entonces no tendríamos que voltear las universidades a ver el desarrollo o el cumplimiento muy poco responsable de una Secretaría de Estado que es un pilar para sostener al mismo Estado. Yo creo que nosotros como sociedad que no llegamos a tener el acceso a una sociedad,
a una universidad pública, a mí me gustaría que las universidades públicas se acercaran a ese ser que es invisible, que no tiene voz, que tiene hambre, que no tiene ropa, que no tiene techo, que no tiene escuela y que sin embargo, si logra salir adelante de los 6 años de primaria, tendrá un certificado que diga Secretaría de Educación Pública. Gracias. Muchas gracias. A ver, por acá, la última de esta primera ronda de 5 preguntas, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Camila, gracias por estar aquí. Yo vengo en representación de la Universidad Autónoma Chapingo, también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Por ahí en el año de 2001 hubo un proyecto expropiatorio. En el año de 2006 hubo una represión muy fuerte, ¿no? Hoy se vuelve a retomar el tema de Atenco gracias a la movilización de los muchachos del 132, de los universitarios. Mi pregunta va en el siguiente sentido, Camila. Ya sabemos a través de los medios de comunicación que ustedes fueron arropados, ustedes los estudiantes chilenos, por otras organizaciones. Que nos cuentes un poquito acerca de eso, porque yo creo que la movilización solamente de los estudiantes mexicanos no sería suficiente. Necesitamos de otros sectores, ¿no? De los sectores trabajadores, de los sectores obreros, para que esto pueda trascender, ¿no? Que nos cuentes un poquito acerca de eso, porque en Atenco ya nos tocó vivir en carne propia, como ustedes, la represión de manera violenta, y en algún momento nos quedamos solos. Hoy se vuelve a retomar el tema, pero que nos cuentes un poquito acerca de eso, de las otras organizaciones que se necesita para arropar un movimiento estudiantil. Muchas gracias. Camila, por favor. Está robando los micrófonos. Bueno, son varias preguntas. Lo primero, partiendo por atrás, nosotros no ha hecho falta elaborar una propuesta que permita que el estudiante, una vez egresado, retribuya concretamente, o sea, en términos sociales, lo aprendido. Más allá del trabajo, uno siempre en el trabajo, en su campo laboral, hace un aporte a la sociedad, pero cómo se compromete, por ejemplo, con el trabajo en regiones, en sectores marginados de la sociedad o en un servicio público. O sea, cómo hay una retribución inmediata hacia lo público como estudiante. Ahí nos falta establecer un mecanismo concreto y la red con los egresados es muy fundamental y no se ha trabajado, pero no hay nada concreto y tiene mucha relación con lo que planteaba la compañera atrás de esto de que primero, hay que avanzar hacia una red nacional de instituciones públicas en todas las regiones. O sea, aquí no nos sirve solamente que estén las regiones metropolitanas, los distritos federales, las mejores universidades, establecimientos públicos. La idea es que haya una hegemonía de lo público en todo el territorio nacional, para que todo estudiante no tenga que trasladarse kilómetros para ir a una región y después quedarse ahí y no volver a retribuir lo aprendido en su espacio. Este año hubo un movimiento importante, por ejemplo, en Aysén. Un movimiento que plantea una agenda de reivindicaciones bastante amplia que tiene que ver con la descentralización, y una de ellas era decir, queremos una universidad pública, queremos un colegio y una universidad pública porque no queremos que nuestros niños se nos van todos para Santiago y no vuelven. Queremos que estén acá, que aporten al desarrollo de la comunidad, y eso es fundamental. Tiene que ver con la retribución social, pero también tiene que ver con cómo nosotros construimos un plan nacional de educación pública con presencia en todos los lugares, donde la universidad también piensa la educación prebásica, básica y media. ¿Por qué se perdió en Chile, por ejemplo, la universidad que tenían colegios? La Universidad de Chile, además de tener presencia en toda la nación, después fue desarticulada por la dictadura militar, pero se le quitaron muchos colegios y se le quitó el pedagógico. Entonces ya la Universidad de Chile no piensa en la pedagogía, no está formando docentes. Entonces ahí es un tema que tiene que ver con una propuesta integral, estructural, una reforma mucho más compleja para rescatar lo público, entendiendo todos estos factores que tienen que ver con la responsabilidad que asume la universidad en cuanto a investigación, pero también en cuanto a pertinencia social, en cuanto a la pertinencia. No nos basta simplemente hacer investigación y cerrar público. Las universidades no son fábricas de conocimiento. Las universidades tienen que responder a las necesidades de su entorno. La extensión universitaria, lo que nosotros defendemos tanto, no es unilateral. No es como, aquí está mi investigación, yo te la entrego.
proceso dialógico o dialéctico con la sociedad. Y la investigación surge a partir del entorno, de las necesidades que se viven ahí. Y eso es algo que hemos perdido lamentablemente porque las mismas instituciones públicas caen en esta lógica mercantil. Las instituciones públicas tienen más autonomía del Estado que las lógicas del mercado. Entonces responden a la rentabilidad privada, si es beneficio o no, al costo-beneficio, etc. Eso por un lado. Creo que respondí a algunas preguntas. La articulación social. Bueno, hay que entender primero que en Chile no solamente se quiso destruir el Estado, privatizando los servicios básicos y los derechos, dando un Estado muy reducido, muy incapaz de proveer derechos, sino que también se hizo una disolución social, se desmanteló, se desarticuló las organizaciones sociales. Hoy día estamos en una suerte de recomposición del tejido social que es fundamental para las luchas futuras. Entonces, no ha sido fácil para nosotros, no es llegar y vincular, no es llegar y materializar esta consigna que se expresa en las calles, que unidad estudiante y trabajador, ¿cierto? Unidad obrero estudiantil. Eso es básicamente una consigna que es difícil llegar y replicar a nivel material en las relaciones sociales. Entonces, claramente no fue fácil en 2011 lograr una articulación del mundo estudiantil con los distintos actores de la educación, porque además están los estudiantes, también están los profesores, los académicos, incluso los rectores, los funcionarios, no docentes. Con ellos ya fue muy difícil. A los rectores, algunos salieron por ahí en algún momento del año a las calles a marchar, teniendo una cuestión pública, pero no fue algo espontáneo tampoco. Hicimos claustros triestamentales, llamamos, interpelamos, emplazamos a los rectores a pronunciarse, etc. Tuvo un esfuerzo muy minucioso por generar una suerte de responsabilidad común respecto al destino de la educación. Y porque además de a poco fuimos diciendo que el problema de la educación, la crisis de la educación no era un problema de los estudiantes o de las comunidades universitarias, o de las comunidades, sino que era un problema social de nuestras familias. Eran nuestras familias las que están endeudadas hasta el cogote, nuestras familias que se veían desesperanzadas porque su hijo finalmente ingresó a la educación, desertaron, los que egresaron no trabajan lo que estudiaron, o tenían pésimas condiciones laborales, o no tuvieron ese ascenso social que se les prometió. De hecho, fue peor porque terminaron pagando más por la lógica del endeudamiento que el estudiante de familia más rica. O sea, había un problema que era social. Y en eso se fueron sumando nuestros padres. En las calles ya no estábamos solo estudiantes, estaban los profesores, los académicos, estaban nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, salían incluso con los hermanos chicos a las calles, eso fue muy bonito. Pero además, lo que logra estallar y lo que decíamos anteriormente es que al poner el tema, por ejemplo, del lucro, y hay muchos otros, pero particularmente con el lucro, abrió inmediatamente un flanco que reflejó que este sistema no está solamente haciendo crisis en la educación, sino que está haciendo aguas por todas partes. Y hoy día, por ejemplo, vemos cómo en el ámbito de la salud hay médicos, estudiantes de medicina que levantaron un plebiscito nacional de la salud para decir queremos salud pública, de calidad y sin lucro. Después con la AFP, este sistema de pensiones que también fue, junto con la salud, la educación, también el sistema de pensiones, que se destruyó lo que era la seguridad social y se instaló esta lógica privada del sistema de pensiones con la AFP, y ya demuestra que es un fracaso, que lo único que ha hecho es robarle a los trabajadores. Entonces se ha lucrado con muchos derechos que antes habían sido conquistados. Y los recursos naturales también. Hoy hay un movimiento en Calama, regional, que demanda la renacionalización del cobre. Y otro por ahí, por el Valle del Huasco, donde tienen hartas hidroeléctricas, o sea, termoeléctricas, tienen hoy día una minera, junto con Argentina, Chile, que firmó un acuerdo con Pascualama para instalar una minera donde se está rompiendo glaciares, tiene un problema con el agua, y ellos están diciendo queremos recuperar el agua, queremos renacionalizarla. Además, la han robado, están dejando el agua y lo poco que ya está contaminada. Entonces, realmente uno ve la expresión de estos movimientos por el tema de la salud, por el tema de Hidroexen, por el tema de Pascualama, distintas problemáticas, y todo en ellas subyace un factor común, que es el tema del modelo, de que está basado en el lucro, en la rentabilidad privada, y eso ha generado una fuerte concentración del poder económico, de la riqueza en manos de los pocos, y consecuencia de ello es la profunda desigualdad que se vive. La desigualdad que se vive materialmente, no está simplemente en los gráficos que uno dice, un gráfico aberrante, con 1% tiene toda la riqueza y el resto básicamente sectores vulnerados, no vulnerables. Y
Y en ese sentido, esa vivencia ha despertado una suerte de concientización, de malestar, y ha impulsado la necesidad de unificar. El año pasado se dio un hecho particular entre el Confex, la PUT y otros gremios, y salimos juntos a las calles. Y ya no demandamos solamente educación, sino que demandamos un cambio en la constitución política, demandamos un cambio en nuestra democracia, que ni siquiera es representativa. Si lo peor es que no está solamente en crisis la democracia representativa, porque ni siquiera están representando. No están representando la democracia, están representando sus propios intereses. Aquí lo que se quiere es una democracia que representa realmente y que sea más participativa, donde la ciudadanía tome postura, pueda decidir respecto al rumbo, respecto al futuro de la sociedad. Y eso es lo que ya no existe. Ahora, se trabaja duramente en ello. Aquí hay que ser autocríticos también. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales tenemos que ser autocríticos. Y muchas veces nos falta, por ejemplo, superar sectarismo, superar iluminismo o egolatrismo, de que el centro de la atención tiene que regir en nosotros y no en ellos, y no aliarnos con otra organización porque no la conducimos, porque no tenemos mayoría, presencia. Eso es un error y tenemos que superarlo día a día, cotidianamente, porque si no hay unidad real, la fuerza no la vamos a tener para hacer transformación. Ahora, por último, ¿cómo avanzar? ¿Cómo ganar? Por ahí me sacan el ejemplo de las vacaciones. Yo creo, bueno, el movimiento estudiantil es cíclico. No así tanto en los trabajadores. Los estudiantes estamos 4 o 5 años y después nos vamos. Pero yo creo que lo fundamental tiene que ver con superar esto de lo meramente... ¿Qué pasa? En Latinoamérica se da una cuestión muy común, que se levantan grandes movimientos sociales que logran cuestionar el viejo orden, o el orden social y político, las clases dominantes, y ponen en jaque al modelo, lo ponen en jaque. Pero en el segundo tiempo se vuelven a sí mismos, en el fondo empieza la etapa del repliegue, el repliegue táctico, pero después se olvidan de cómo seguir avanzando. Entonces se pierden objetivos, se pierden perspectivas, y eso es fatal, es muy peligroso, y ha pasado en Latinoamérica. Grandes movimientos que marcan la historia, que son muy bonitos, pero que no logran hacer transformaciones profundas porque después se marginan al no ver cómo avanzar, y caen en una suerte de narcisismo social, ¿no? La política, los partidos sucios, y nosotros acá limpios, puros, pero como no queremos acercarnos, quedamos en una suerte de marginación. Entonces, creo yo que falta hoy día abrir, para poder avanzar realmente, cómo nosotros generamos, obviamente, un poder popular, una alianza social amplia, diversa, con distintas organizaciones, pero que abandone esa vieja táctica de simplemente ir a exigirle a los mismos de siempre cambios que sabemos que no los van a hacer. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esa transformación? ¿Cómo nos damos a la disputa de la esfera política, a la disputa del poder? Y eso es algo que no tenemos plena conciencia todos, porque creemos que al momento de irrumpir en esta institucionalidad que está obviamente sucia, contaminada, que es furia, de hecho la constitución política, nuestro sistema político en Chile es totalmente furia, es heredado de la dictadura, pero creemos que al momento de irrumpir en eso nos contaminamos y perdemos el foco. Yo creo que aquí hay que tener una táctica mucho más clara para poder hacer avanzar a los movimientos sociales, no simplemente exigir, sino que hacer